Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos todos al conversatorio La formación de docentes de educación básica en los planos internacional, nacional y cotidiano, el caso mexicano. Les acompañamos la doctora Brenda Irán Ordóñez Quesada, la doctora Silvia Gabriela Alvidres Minora y un servidor, Juan Andrés Elías Hernández. Todos adscritos al Centro de Investigación y Docencia, una institución formadora de docentes que realiza sus tareas en el estado de Chihuahua, en México, y también al cuerpo académico, formación docente y experiencias de cambio social. Agradecemos a la Universidad de Matanzas y a todas las instituciones convocantes por desarrollar el 14º Simposio Internacional de Educación y Cultura y abrir espacios de diálogo para que educadoras y educadores de todo el continente podamos conversar en relación con temáticas valiosas para nuestros contextos educativos. A continuación presentamos unas síntesis curriculares mínimas que podemos compartir junto con la presentación para que pueda ser objeto de análisis. Nos acompañan, como les comentaba, la doctora Ordóñez Quesada, también un servidor, Juan Andrés Elías Hernández, del Centro de Investigación y Docencia también, y finalmente, en esta misma institución, la doctora Silvia Gabriela Alvidres Minora. Esperamos que sea de valor lo que venimos a compartir y que a partir de ello podamos, insisto, construir conversaciones que nos permitan reconfigurarnos en el plano docente. Cedo la palabra a la doctora Ordóñez. Buenas tardes desde el norte de México, desde Chihuahua hasta la bella Cuba, a todo este simposio internacional que se han dado cita en la bella isla para discutir estas temáticas tan relevantes. Bien, pues voy a hablarles un poquito de la Agenda 2030, ¿sí? En torno a las demandas de formación del siglo XXI. Bien, la Agenda 2030, adelante, doctora Alvidres, por favor. La Agenda 2030, la agenda internacional que nos marca la ONU, tiene alrededor de 17 objetivos. Entre ellos, el cuarto objetivo tiene que ver con educación de calidad. Bien, el organismo internacional se plantea una agenda que no está ciertamente puntualizada en la formación docente, sin embargo, nos da todo un contexto y ciertas directrices como para entender hacia dónde debe ir la formación de nuestros docentes en nuestros diversos países, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo y particularmente el caso que nos interesa, el caso latinoamericano y el caso de México ya más particularmente. Bien, la agenda nos plantea que una educación de calidad rompe el ciclo de pobreza. Hay estudios que lo indican muy puntualmente sobre cómo la educación incide en estas aberturas o en estos quiebres que se deben hacer a los círculos de pobreza. También nos ayuda en alcanzar la igualdad de género. Además, ayuda a vivir una vida más saludable y sostenible y fomentar la tolerancia entre las personas. Y finalmente, es que una educación de calidad contribuye a sociedades más pacíficas. Y bueno, el caso mexicano, así como el caso colombiano y algunos casos de Centroamérica, nos hablan de sociedades violentadas, sociedades que cada vez son más complejas y en este sentido la educación de calidad nos debe abonar en construir contextos más pertinentes, más pacíficos. La agenda nos marca un panorama muy general, ¿sí? Un panorama mundial atravesado por la pandemia de COVID-19, donde indica que las repercusiones fueron devastadoras en torno a la educación, ¿sí? Causando pérdidas en el aprendizaje en 4 de cada 5 de los 104 países que fueron estudiados por el organismo internacional. Ahí, digamos, la pandemia en espacios de conflicto todavía fue mucho más compleja. Hay estudios de la ONU que nos marcan cómo algunas sociedades asiáticas y algunas sociedades, sobre todo africanas, subsaharianas,
tienen todavía el componente de conflicto, y eso digamos que repercute directamente en la educación, sobre todo en niños y adolescentes. Sin embargo, hay medidas adicionales que pueden ir subsanando el contexto de pandemia que vivimos a nivel mundial. La ONU nos marca que solo 1 de cada 6 países alcanzará el objetivo de la enseñanza secundaria de aquí al 2030 con esta agenda. Al margen, unos 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin escolarizarse y aproximadamente 300 millones de estudiantes carecerán de las competencias básicas en aritmética y alfabetización. Todos estos números a nivel mundial, ¿sí? Cifras a nivel mundial. Y bueno, el financiamiento es otro punto insoslayable que debemos atender si queremos subsanar los estragos de la pandemia. Si bien la ONU ya marcaba que ciertos países, entre ellos los latinoamericanos, íbamos con un crecimiento muy lento, la verdad, muy, muy lento en torno a educación de calidad, a este objetivo de desarrollo sostenible. Si bien la pandemia lo marcó, después de la pandemia, pues realmente se aletargó este objetivo. En ese sentido, una de las medidas que debe subsanarse también y que debe ponerse bastante atención es el financiamiento. ¿Sí? El financiamiento, también hay un déficit ahorita en financiamientos, sobre todo en sociedades, les digo, como del sur de África y en las sociedades latinoamericanas también. No al nivel del sur de África, pero hay un decrecimiento en los financiamientos. También otro objetivo que debemos atender son los requerimientos mínimos, como son la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza, el aumento del número de profesores, la mejora de las infraestructuras escolares básicas y la transformación digital. Esta cuestión de la transformación digital es un eje transversal que ahora debe considerarse en cualquier tipo de formación docente. ¿Sí? Varios organismos nos están señalando este requerimiento de transformación digital. Entre ellos, pues está declarado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adelante, doctora. Ahora sí, centrémonos en el desafío latinoamericano, ¿no? Hay un estudio de Mario Weisblut. Él hace un estudio de distintos países en Latinoamérica y nos habla de que el financiamiento del PIB ha crecido en algunos países al 5%, ¿sí? Y lo deseable que indican los organismos en financiamiento es el 7%. Sin embargo, si revisamos el financiamiento de México, alcanzamos ahorita el 3% de financiamiento del Producto Interno Bruto para el caso mexicano. Entonces, en ese sentido, todavía tenemos que ir trabajando para aplicar un financiamiento más generoso con el área de la educación, ¿sí? Bien, también otro desafío latinoamericano que tenemos es un modelo transversal, ¿sí? Combinar las necesidades educativas, estas cuestiones de aritmética, estas cuestiones de la matemática, estas cuestiones del conocimiento de los números y la alfabetización con las necesidades humanas, ¿sí? Estas socioafectivas, psicosociales, emotivas, que deben de trabajarse a la par para lograr este modelo transversal, ¿sí? Que debe tener la educación hoy en día y la formación de los docentes hoy en día. Bien, también les mencionaba el manejo de nuevas tecnologías para las y los docentes, ¿sí? Es muy, muy importante este rasgo, dado las sociedades de la información, las sociedades del conocimiento, las sociedades tecnológicas, digitales. Es trascendental que nuestras maestros y maestros caminen por esta ruta. Si bien les comentaba, la Agenda 2030 no plantea puntos específicos a cubrir en la formación de los docentes, sí nos habla de un contexto hacia el cual tienen que caminar los docentes y en el cual se tienen que ir desarrollando los docentes. Y el de la informática, el de las herramientas digitales es muy importante. Es uno de los elementos prácticamente no nuevos, pero sí sumamente necesarios para la formación de las y los docentes. También más aptitudes y calificaciones
que la alfabetización y los números. Es decir, el siglo pasado nos alcanzaba con que la formación de nuestros docentes estuviera bastante enfocada en estos dos campos. Ahora no nos alcanza con estas habilidades y con estas aptitudes. Tenemos que manejar una gama más amplia de formación para nuestros docentes, manejar estos modelos transversales entre necesidades educativas y necesidades humanas. Por lo menos esto es lo que nos marca Weisblut en concordancia con la Agenda 2030 y en concordancia con lo que nos está planteando los organismos internacionales, ¿sí? Adelante, doctora. También tenemos algunos elementos a considerar para la formación, aparte de estos que les he mencionado. Y uno de ellos es que en el centro de la enseñanza ya no está el maestro en sí, sino ahora es el alumno, la alumna, ¿sí? El educando. Y la tecnología puede potenciar la interacción humana entre docentes y alumnos. Ahora mismo estamos utilizando una herramienta digital, una herramienta virtual, digamos, para hacer estas conexiones, ¿verdad? Bien, y de ninguna manera la herramienta debe ser usada para sustituir a las y los docentes, ¿sí? La herramienta debe potencializar, pero nunca sustituir a las y los docentes. Nos plantea la agenda que tiene que haber una relación, una vinculación entre las y los educandos y las y los docentes, ¿sí? En este sentido, pues, nada más sería como cambiar el centro hacia el alumno y no hacia el maestro, ¿no? Como estaba en los modelos anteriores en el siglo XX y antes, ¿no? En los modelos tradicionales. También buscar un modelo de equidad, igualdad e inclusión. Se trata de superar la inequidad social y la segregación, lo que Weisblut maneja como apartheid educativo. Este concepto me pareció bastante interesante en el sentido de que es un reto para la formación. Lograr docentes que comprendan la perspectiva y que logren hacer ajustes en la práctica. Anteriormente, algunos alumnos, algunos niños, algunas niñas, adolescentes, jóvenes, quedaban fuera del modelo por cuestiones de inequidad, por cuestiones de capacidades diferentes, etcétera, quedaban segregados del modelo, por cuestiones económicas también, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Por ejemplo, en la secundaria, muchos adolescentes o algunas clases sociales, pues son más presionadas para ingresar a los trabajos, ¿no? Y ahí quedan fuera del modelo, quedan segregados del modelo. En ese sentido, ahora se habla de equidad, de igualdad y de inclusión para tratar de superar estas cuestiones que les comento. También usar las herramientas digitales y las estrategias pedagógicas para hacer atractiva la educación formal, sobre todo en la etapa de la educación media. Nos señala la Agenda 2030 que anteriormente nos hemos concentrado bastante, digamos, los gobiernos, los países, las instituciones educativas, por la cuestión de la cobertura, ¿sí? O sea, tener a nuestros niños y nuestras niñas y a nuestros adolescentes dentro de los espacios formales de la educación. Sin embargo, hoy no es suficiente con la cobertura, ¿sí? Tenemos que hablar de calidad, tenemos que hablar de cambios en la pedagogía que conviertan a la educación, que vayan transformando, que vayan atrayendo, sobre todo en la educación, a partir de la educación secundaria, que es donde hay un quiebre con el sistema educativo, ¿sí? Y es donde tenemos una mayor deserción. Entonces, no es suficiente con tener los espacios para las y los adolescentes, sino hacer esos espacios atractivos a través de la tecnología, a través de las herramientas digitales, de las innovaciones y también a través de pedagogías más, no sé si llamarle así, como atractivas para las y los adolescentes en torno a nuevos conocimientos, en torno a hacerlos parte del conocimiento, descubrir el conocimiento, crear el conocimiento.
¿sí? Y sobre todo esta cuestión también que nos maneja la Agenda 2030, que son las herramientas digitales. Les comento, es un nuevo requerimiento, no tan nuevo, pero sí se insiste bastante en que las y los docentes debemos formarnos desde educación básica, ¿sí? En estas herramientas digitales, ¿sí? Y en este sentido, nos dice la agenda que la tecnología puede ayudar a llegar a las y los alumnos desfavorecidos. Bueno, aquí hay diversas opiniones, ¿no? Vimos cómo en la pandemia, pues sí, hubo tecnologías que favorecieron a las clases más desprotegidas, pero también la tecnología fue un medio de, no de segregar, pero sí una herramienta a veces inaccesible para algunas comunidades, sobre todo las comunidades rurales en México. Tuvieron dificultades para acceder en reuniones virtuales, en todas las cuestiones que tenían que ver sobre todo con las redes, con Internet, ¿sí? Sin embargo, también la agenda nos dice eso, que puede llegar a alumnos desfavorecidos, ¿sí? Y también puede garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos. En este sentido, las y los profesores deben habituarse a la incertidumbre de un entorno cambiante. Es decir, la agenda nos marca este contexto de que estamos formando desde educación básica, ¿verdad? Estamos formando alumnos que van a tener un trayecto y que al final de sus estudios no sabemos en qué profesiones van a existir por esta cuestión de contextos de mucha incertidumbre, donde no sabemos, por ejemplo, la inteligencia artificial va a modificar muchas de las profesiones, ya lo está haciendo. En ese sentido, pues tenemos que preparar a nuestras maestras y maestros para enfrentar estos contextos de incertidumbre y formar alumnas y alumnos en este sentido, en esa dirección y habituarse al cambio. Son algunos de los elementos a considerar para la formación de las y los docentes en México, pero también prácticamente en todo el mundo. Digamos, nuestro contexto tiene particularidades que más adelante las vamos a ver. El doctor Elías nos va a hablar de la nueva escuela mexicana, la doctora Blides de este modelo ya llevado a la cotidianidad. Son particularidades, sin embargo, compartimos muchos de nuestras características con otros países de Latinoamérica, de contextos desiguales, de contextos inaccesibles, zonas inaccesibles, deserción escolar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos muchos de los elementos a dialogar, ¿sí? Y nos entendemos en el diálogo en los diversos países latinoamericanos. Adelante, maestra. Todo está disponible en Internet para su consulta o contrastación y sus consideraciones. Bien, hasta aquí mi tema. Les agradezco el tiempo otorgado. Adelante, maestro. Bien, muchas gracias. Miren, pues a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional en el contexto político mexicano, se construye una ruptura en relación con el modelo educativo imperante en el contexto mexicano, que había tenido una continuidad desde los 80s hasta el último sexenio desarrollado por Enrique Peña Nieto, una educación muy cercana a las perspectivas que desde la perspectiva del gobierno actual se asumían como neoliberales, con una visión economicista, mercantilista de la educación. Y es con la llegada de este nuevo gobierno que se presenta un nuevo modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana. Los rasgos generales, amplios de esta propuesta educativa en términos de la formación docente y del modelo educativo, pues nos acercan a pedagogías de carácter crítico, nos acercan a teóricos, a constructos teórico-conceptuales también desarrollados en el contexto latinoamericano, cercanos a la decolonialidad y de alguna manera contrarios a las perspectivas asumidas por organismos internacionales. Todo esto que anteriormente nos presenta la doctora Ordóñez como una propuesta un tanto hegemónica para el campo educativo, pues no encuentra una respuesta muy paralela
en el caso del contexto mexicano y la nueva escuela mexicana. Evidentemente, como se planteó, hay problemas compartidos y hay coincidencias pedagógicas. Sin embargo, hay una ruptura importante en relación con cómo concebir algunos aspectos del acto educativo y de la formación docente. A partir del análisis de este modelo educativo, voy a tratar de desarrollar algunas de las derivaciones implícitas para la formación docente. Adelante, doctora, por favor. El acuerdo número 140822, en el cual se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, establece 5 componentes. Está el componente de los planes y programas de estudio, que incluyen también los libros de texto. Está la formación docente, está el codiseño de programas de estudio, el desarrollo de estrategias nacionales focalizadas en algunos problemas especialmente priorizados, y la transformación administrativa y de gestión en los contextos educativos. Cada uno de estos componentes tiene una caracterización que, insisto, tiene implicaciones sobre cómo concebir la propuesta de formación que se busca para la nueva escuela mexicana. En el caso de los planes y programas, hay algunos elementos que articulan esta propuesta. Se los presento aquí. La integración curricular, la autonomía profesional, la comunidad como el núcleo integrador y el derecho humano a la educación. Estos 4 elementos deberían tener implicaciones directas a los procesos de formación docente. El primero de ellos, la integración curricular, tiene que ver con concebir los contenidos de la educación desde una perspectiva holística, integrada. Esto rompe con las didácticas tradicionales de la escuela mexicana, ¿sí? Entonces, este solo hecho de plantear la integración curricular ya nos invita a modificar las prácticas tanto de formación inicial de los profesionales de la educación como de los docentes en servicio. Llegar a esta integración curricular implica romper con múltiples, no sé, tradiciones, aspectos que hemos venido trabajando y que hemos normalizado en el acto educativo. Este solo elemento ya implica un cambio educativo que no está siendo sencillo para las y los maestros. La autonomía profesional del magisterio es un aspecto que ha estado continuamente en debate, ¿sí? Y encuentran elementos tanto desde las estructuras organizativas y administrativas de la educación que se resisten a ciertos procesos de autonomía del profesorado, pero también desde los mismos maestros y maestras, acostumbrados a lógicas verticales, autoritarias, jerárquicas. La formación deberá atender entonces la construcción de esta autonomía profesional, no como algo que se plantee por decreto, sino algo que se pueda vivir en la cotidianidad del aula. Por el otro lado, asumir la comunidad como el núcleo integrador implica romper con las barreras ficticias que hemos construido en torno a la escuela, ¿sí? Implica que los actores externos lleguen a la escuela y la nutran con sus saberes, conocimientos, capacidades, pero implica también que la escuela salga a la comunidad a desarrollar procesos educativos con la comunidad y a partir de ella, ¿no? Y por supuesto, entender el derecho humano a la educación implica asumir una perspectiva crítica que garantice eh, el verdadero desarrollo personal y colectivo de las personas que habitan las escuelas. Son retos importantes que, planteados en el currículo, se leen con una facilidad enorme, pero que llevados a la realidad implican un reto de una gran magnitud y por supuesto que deberán ser objeto de la formación. Cualquier elemento que atraviese la formación deberá considerar estos elementos y no es sencillo. Adelante, por favor, doctora. En relación con la formación docente se plantea que sea una acción, una actividad que cree puentes. Puentes entre los planes y programas que es necesario decir fueron establecidos en colectividad y a partir de la contribución de múltiples sujetos, principalmente maestras y maestros del país, y los saberes cotidianos y contextualizados,
¿sí? La formación no se plantea como un ejercicio unidireccional, vertical, donde el saber construido por una élite llega y atraviesa el conocimiento o el desconocimiento, la ignorancia, el magisterio, ¿no? En sentido totalmente contrario, son los saberes construidos por las y los maestros el punto de encuentro con los planes y programas, y es a partir de ellos que se construye la formación, concebida entonces como un diálogo que nos permite comprender, dar seguimiento y construir soluciones a los problemas de la escuela. Ese elemento también ya cambia radicalmente los modelos de formación basados en el teoricismo, en contenidos descontextualizados, instrumentales, abstractos, y plantea que las experiencias de formación incidan y partan directamente de las problemáticas. Y estamos hablando de un modelo de formación situado, contextualizado y pertinente. Eso es lo que se está planteando, ¿no? Por supuesto, todo en relación con la comunidad y considerando los significados que los sujetos le otorgan al fenómeno educativo. Nuevamente son elementos de importante valor para concebir la formación de las y los maestros. Siguiente. Se habla también del codiseño de programas de estudio como un espacio intermedio entre los planes y programas de carácter general y las planeaciones de cada docente, de cada sujeto de la educación. Este codiseño implica también a la vez romper con las lógicas individualistas tan asentadas en nuestro contexto e implica concebirnos como parte de una colectividad que se forma de manera colegiada y en comunidad. Implica también, insisto, esta visión contextualizada, flexible y realista. La siguiente, por favor. Se plantean algunas necesidades prioritarias que se establecen como estrategias nacionales. Aquí enuncio algunas de ellas y cada uno de estos elementos constituye retos formativos para las y los maestros. Las lenguas, la educación inclusiva, la educación multigrado, el asunto de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración, tanto interna como externa, la escuela como parte de un tejido comunitario, perspectivas de género, lectura como una forma de concebir la realidad. Todos estos elementos vienen a, a establecer contenidos fundamentales que deberán estar presentes en la agenda de formación. Y finalmente, siguiente, por favor, doctora, tiene que ver con la transformación administrativa y de gestión, que es fundamental para que todo esto que se planifica y se imagina se pueda llevar a la viabilidad, a la realidad. Si las estructuras organizativas, administrativas, de control del trabajo docente no logran moverse a esquemas más flexibles, más pertinentes, más lógicos, eh, no burocráticos, difícilmente toda esta propuesta formativa podrá llegar con el valor que esperamos que llegue a los contextos áulicos. Siguiente, por favor. La formación docente, entonces, aquí lanzo algunas ideas que caracterizan la propuesta que se plantea desde la nueva escuela mexicana, pues deberá ser permanente, ¿sí? En todos los momentos de la vida de las y los maestros, deberá ser particular a cada etapa, entendiendo que cada etapa de la vida docente tiene retos distintos, por supuesto deberá ser situada, pertinente, como ya lo platicamos, y no instrumental en el sentido de concebir al docente como un constructor de currículo, un diseñador de ambientes de aprendizaje y no un simple operador de planes y programas. No podrá fragmentarlo ni en términos disciplinares, ni de teoría práctica, ni de aspectos áulicos con la comunidad. Tendrá que abordar de manera integral el fenómeno educativo, deberá impulsar la evolución de la práctica y deberá ser creada y recreada por las y los participantes. Este es uno de los principales retos que nos llevarían en todo caso al desarrollo del aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la reflexión individual y colectiva en torno a las prácticas docentes. ¿Cómo estamos? Pues estamos lejos de esta propuesta formativa. Yo
yo plantearía que entre las múltiples resistencias que se presentan para que esta formación llegue a consolidarse, eh, tenemos, por un lado, insisto, dos que consigo principales. Por un lado, la imposibilidad de los organismos, las instancias, los puestos jerárquicos de entender la invitación de la nueva escuela mexicana a pensar la formación distinta. Todavía seguimos con catálogos nacionales, con propuestas formativas que los maestros deben atender sí o sí. Aún siguen sin reconocimiento las experiencias formativas que suceden en los contextos cotidianos. Está siempre la duda de si realmente se están formando o no se están formando, se parte de la desconfianza. Entonces es necesario que esto que se imagina, pues realmente se lleve a la realidad por parte de las y los responsables de la formación docente desde la perspectiva institucional. Pero por el otro lado, la otra gran resistencia a la que nos enfrentamos es un hábito construido por las y los maestros en el que durante décadas estuvimos asumiendo la formación como un proceso vertical y unidireccional, en el que las y los docentes simplemente éramos una especie de participante u objeto de un acto formativo. La invitación de la nueva escuela mexicana es otra, es a que cada maestra y maestro se convierta en el artífice de su propia transformación, y asumir esa responsabilidad es algo que está costando en el contexto mexicano. Con esto concluyo, presento algunas de las referencias utilizadas en esta breve presentación y cedo la palabra a la doctora Alvídrez. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Pues bueno, a partir de los temas tan importantes que tuvieron a bien mi compañera y mi compañero este día, pues tenemos la oportunidad de adentrarnos en un tema sustancial, ¿no? Para la educación de nuestro tiempo, que definitivamente es la formación del profesorado. Durante mucho tiempo, los modelos de formación docente, bueno, pues se han centrado en la transmisión de conocimientos y habilidades, donde el profesor, la profesora, pues se posiciona como la figura central encargada de impartir los contenidos, ¿no? Sin embargo, pues en las últimas décadas hemos sido testigos de un notable cambio de paradigma donde la construcción colectiva del conocimiento ha ganado protagonismo, dando paso a nuevos enfoques que buscan potenciar el desarrollo integral, así como la autonomía de las y los docentes en formación, además de docentes en servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los pilares fundamentales de este nuevo enfoque es la concepción del profesorado como un agente activo, un agente protagónico en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, lejos de ser meros receptores pasivos de información, el profesorado es ahora concebido como personas dotadas de experiencias, saberes previos y capacidades para reflexionar de manera crítica sobre su propia práctica. Este cambio de perspectiva, bueno, pues implica una profunda transformación en la dinámica de las aulas de formación docente, ¿no? Donde el rol del formador, de la formadora, pues se desplaza desde la mera transmisión hacia la facilitación y sobre todo el acompañamiento en la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, en el contexto educativo contemporáneo, pues la preparación y el desarrollo profesional de las y los docentes de educación básica enfrentan diversos retos que ya nos han venido planteando mi compañera, mi compañero, que en definitiva exigen una reflexión crítica y un profundo análisis de las prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, desde las perspectivas teóricas de algunas figuras emblemáticas como Paulo Freire, Orlando Falsborda y Boaventura de Sousa Santos, pues podemos abordar de manera integral la formación inicial y continua de las y los educadores, así como algunos de los múltiples desafíos que hoy en día pues se enfrentan en su quehacer. Entonces, para hacer frente a estas demandas, pues los programas de formación inicial y continua del profesorado definitivamente deben evolucionar y adaptarse a las necesidades emergentes desde una perspectiva holística, y la preparación de las y los docentes pues debe abarcar no solo la construcción de conocimientos específicos, sino también el desarrollo de un pensamiento crítico, así como esa capacidad de innovación
y la sensibilidad para atender a las particularidades de cada contexto educativo, ¿no? Entonces, en este sentido, los planes de estudio de las carreras docentes pues deben incorporar enfoques interdisciplinarios, que integren áreas como la psicología, la sociología, la tecnología educativa, las ciencias de la educación y asimismo esta formación pues debe en definitiva contemplar espacios de práctica y reflexión constante donde las y los futuros maestros puedan poner a prueba esos conocimientos, experimentar con nuevas metodologías y desarrollar habilidades de liderazgo colectivo y de gestión del aula, ¿no? Entonces, partiendo de lo anterior, la formación inicial debe plantearse como un proceso integral que trascienda esta mera transmisión de conocimientos disciplinares y técnicas didácticas. Y bueno, aquí siguiendo algunos de los postulados de Paulo Freire, pues es fundamental concebir la educación como una práctica de la libertad donde las y los docentes no se limiten a ser meros transmisores de conocimientos, sino que se constituyan como facilitadores, facilitadoras que promuevan el diálogo y el pensamiento crítico entre sus estudiantes, ¿no? De una manera horizontal. Esto pues implica una revisión profunda de los currículos y de los programas de formación docente orientados a desarrollar en las y los futuros docentes pues una conciencia crítica, una sensibilidad social y una vocación transformadora, ¿no? Aquí quisiera yo traer desde la perspectiva de la investigación-acción participativa desarrollada por Falsborda, la formación docente pues debe estar profundamente enraizada en las realidades sociales y culturales de la comunidad educativa, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones. Quiere decir que los programas formativos pues deben diseñarse de una manera contextualizada, teniendo en cuenta las necesidades, las características específicas de los entornos educativos en los que se desempeñarán las y los futuros docentes y bueno, pues de esta manera se podrá, entre comillas, garantizar que maestras y maestros en formación pues vayan construyendo esas herramientas y esos saberes necesarios para responder de la mejor forma a los desafíos y a las particularidades de sus respectivos contextos, ¿no? Asimismo, la propuesta epistemológica de Boaventura de Sousa Santos sobre la ecología de saberes, pues nos invita a replantear la formación docente desde una perspectiva intercultural y descolonizadora, ¿no? Esto nos va a implicar valorar y articular los diversos conocimientos, saberes y prácticas que efectivamente circulan en los contextos educativos, reconociendo así la diversidad y la riqueza de las experiencias que existen ya en todas las comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la formación docente debe abrirse a la incorporación de saberes ancestrales, a las cosmovisiones indígenas y las prácticas pedagógicas alternativas, logrando fomentar un diálogo de saberes que busca enriquecer y transformar las prácticas que se llevan dentro y fuera de las aulas, ¿no? Entonces, cuando las y los docentes en formación cuentan con una sólida preparación, no solo en esos contenidos disciplinares, sino también en diversas estrategias pedagógicas y en enfoques metodológicos que fomentan el desarrollo integral de las y los educandos, bueno, pues se van logrando crear esas condiciones propicias para que estos puedan desplegar su potencial y lograr acceder a una educación verdaderamente transformadora, ¿no? Entonces, pues es fundamental también que los programas de formación inicial incorporen enfoques que promuevan esta investigación-acción, la reflexión crítica, la construcción colectiva del conocimiento y bueno, pues de esta manera las y los docentes no solo estarían adquiriendo herramientas para la enseñanza, ¿no? Sino que también podrían desarrollar una mentalidad investigativa y una disposición a la transformación pedagógica que en definitiva pues son elementos clave para responder a las demandas cambiantes de la educación en el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, pues esta noción de la formación inicial docente se vincula estrechamente con la importancia de la formación permanente del profesorado. Entonces, en este ámbito, bueno, pues la formación permanente del personal docente se ha convertido en un aspecto fundamental
para hacer frente a los constantes cambios y desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? No solo en México, sino los sistemas educativos a nivel global. Entonces, como bien señala Boaventura de Sousa Santos, pues la adopción de una epistemología del sur que valore los saberes locales, las perspectivas subalternas como fuentes legítimas de conocimiento, bueno, pues será primordial para que las y los docentes puedan desarrollar enfoques pedagógicos más pertinentes y sensibles a esas dinámicas culturales y sociales de sus respectivas comunidades, ¿no? Entonces, la formación continua del profesorado en ejercicio pues resulta crucial para mantener la actualización en las y los docentes e irles brindando oportunidades de crecimiento profesional, ¿no? Entonces, estas instancias de desarrollo profesional pues deben ofrecer una variedad de opciones desde cursos de especialización, programas de posgrado hasta talleres, seminarios, comunidades de aprendizaje, ¿no? De este modo, pues puede fomentarse una cultura de aprendizaje continuo que permita a educadoras y educadores mantenerse a la vanguardia de las tendencias, así como estar cerca de las innovaciones pedagógicas, siempre desde una visión horizontal y dialógica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la formación continua del profesorado debe brindar espacios de reflexión y diálogo en los que las maestras y los maestros puedan compartir sus experiencias, intercambiar buenas prácticas y co-construir nuevos abordajes pedagógicos que respondan a las necesidades cambiantes de sus estudiantes. Tal como lo expresa Paulo Freire, pues la educación es un proceso inacabado, por lo que cada docente debe asumir el rol de eterno aprendiz, siempre con disposición a nutrirse de nuevas ideas y experiencias que enriquezcan, su labor educativa. Entonces, es fundamental que las políticas educativas reconozcan la importancia de la formación permanente y en consecuencia pues implementen este tipo de estrategias y programas que faciliten y promuevan el desarrollo profesional de las y los educadores, ¿no? Entonces, esto puede traducirse en la provisión de diversos recursos, incentivos y oportunidades que les permitan participar en procesos distintos de formación a lo largo de toda su carrera, ¿no? Entonces, desde esta lógica, bueno, pues la formación permanente debe trascender estos enfoques tradicionales centrados en la transmisión unidireccional de conocimientos y habilidades para dar paso a modelos más colaborativos y horizontales que fomenten la construcción colectiva del saber pedagógico. Entonces, partiendo desde dentro de las escuelas, no desde de fuera hacia adentro, ¿no? Sino desde dentro de cada una de las instituciones educativas, de tal manera que los colectivos docentes, bueno, tengan la posibilidad de reflexionar críticamente sobre sus prácticas, identificar áreas de mejora y desarrollar innovaciones que les permitan adaptarse a las demandas cambiantes del entorno educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues existen diversos desafíos apremiantes. Es un tema de vital importancia que requiere una mirada crítica y reflexiva, especialmente en este contexto de cambios y desafíos constantes en el ámbito educativo, ¿no? Esto debe de ir más allá, como ya lo mencionaba, de la mera transmisión de conocimientos y centrarse en el desarrollo de pedagogías críticas que fomenten la participación activa y la reflexión de las y los estudiantes. Entonces, pues es fundamental que los programas formativos preparen a nuestras futuras docentes para comprender y responder a las realidades sociales y culturales de sus comunidades, valorando esos saberes locales y esas perspectivas subalternas como fuentes válidas de conocimiento. Y bueno, pues ya en conclusión, esta formación debe ser un proceso integral que vaya trascendiendo esa transmisión de conocimientos a la que hemos estado acostumbradas durante tantas generaciones y realmente se convierte en un espacio de diálogo, reflexión y transformación, ¿no? Solo así podremos formar maestras y maestros comprometidos con la construcción
de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Entonces, bueno, pues aquí les presento algunas de las referencias. Agradezco mucho su atención y cedo la palabra al doctor Andrés Elías. Bien, solo para agradecer su atención y abrir el espacio para la conversación. A continuación vamos a mostrar nuestros correos electrónicos. Esperaríamos que pudiéramos continuar esta charla en el tiempo y el espacio. Muchas gracias por todo.